¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Cortésmente, este espacio que propiciamos desde acá, desde Conecta, para que por medio de la palabra generemos reflexión, conocimiento. Y hoy nos acompaña un grupo muy especial, ellos hacen parte de la Red Vencer. El año pasado justamente estábamos hablando de una manera muy general de esta red, pero hoy vamos a hablar desde esa experiencia, desde ese crecimiento también que han tenido cada uno de ellos. Así que, señores, muchas gracias. Nos acompaña, como lo decía, para hablar de la Red Vencer, nos acompaña don Álvaro Díaz, don Francisco Solís, Luis H. Londoño y también Robinson Devia González. Señores, muchas gracias, qué bueno tenerlos acá en el programa. Queremos contarle a la comunidad que al tratarse de un tema que obviamente nos va a generar mucho diálogo, vamos a dedicar justamente 2 programas, así que vamos a tener hoy un primer programa, pero dentro de 8 días vamos a continuar también con este diálogo. Quiero iniciar hablando justamente con Robinson. Él fue precandidato hace algunos años a la presidencia, en 2010 justamente fue aspirante a la presidencia de Colombia, una persona con mucho trabajo social, con mucho conocimiento, un humanista, y que realmente para nosotros, al igual que todos nuestros invitados, es un gusto hoy tenerlos. Y quisiera iniciar, Robinson, hablando justamente de esa experiencia, de lo que viene siendo la red. Para nosotros, bueno, primero un gustazo dirigirnos a toda la gente acá en el oriente antioqueño, en especial La Ceja, e invitarlos a que hagan parte de la Red Vencer, porque, digamos, yo vengo de la costa atlántica, me acoge Antioquia, después el oriente antioqueño, y después me adopta la Red Vencer, como quien dice. Y bueno, encontrándome con grandes personas y amigos, precisamente como Álvaro, Francisco y Luis H., que a pesar de esa vocación empresarial que tienen, encuentro que tienen una vocación también de orden social, humana y, por qué no, espiritual desde el ser, que me llamó mucho la atención y me sentí bastante acogido. Me invitaron a través de Francisco a la red y de un amigo Duber, y cuando llegué a la primera reunión, pues llegué al lugar que era, ¿cierto? Llegué al lugar que era, porque siento que Colombia y el planeta hoy está reclamando gente que esté pensando de una manera diferente a la que hoy estamos acostumbrados, de confrontación, de división. Necesitamos buscar una reflexión como humanidad, como seres humanos, y decir, bueno, ¿para dónde vamos? ¿Cómo nos reinventamos? Ese es como, digamos, mi llegada, mi expectativa y mi gran anhelo de procesos de logro que se dé en la Red Vencer. Sí, don Álvaro, igualmente muchas gracias por acompañarnos, y quiero, y también como lo decía un poco Robinson, ustedes vienen de un mundo, digamos, donde por medio de las empresas, de generar, digamos, que proyectos y procesos de desarrollo, pero en este caso le dan ustedes en este momento una importancia a pensarse, a reflexionar. Y en ese sentido, ¿cómo ha sido para usted esa experiencia de aprender, pero también de compartir su conocimiento en lo que es la red? Bueno, es una experiencia muy especial, porque es como yo me preparo para poder servir a la humanidad. Entonces, en ese plan de preparación es el cual nosotros iniciamos los trabajos que entre nosotros hemos estado realizando antes de llegar a la Red Vencer. En ese programa hemos tenido un trabajo muy especial aquí en el Retiro. Nosotros somos la mitad, o tal vez un poco más de la mitad del grupo de Medellín, pero estamos comprometidos con venir a trabajar al Oriente. Muy importante el trabajo que se ha realizado en La Ceja, en La Unión, básicamente, y pues ha sido ver nuestra preparación para poder servir. Y en este momento estamos iniciando unos nuevos proyectos muy importantes para la aplicación de la Red Vencer. Don Francisco, bienvenido, muchas gracias. Y quisiera que nos contara cómo llega, cómo ha sido su experiencia y digamos que por qué se interesa usted por la red. Bueno, muy buenos días.
La verdad que siempre hemos estado llamados a servir, particularmente en la formación como empresario, o como en la parte académica también como profesional y en la parte social. El hecho de capitalizar una serie de conocimientos y experiencias vividas, no quisimos acumularlas para nosotros, sino inspirar a otras personas a que las conozcan y poder mejorar el capital social. Yo he sido un empresario desde hace un buen tiempo, dirigí algunas empresas y tuve mi propia empresa también, en la parte social con la Asociación de Administradores de Antioquia y la Red Business Network de Estados Unidos, como decano en la Universidad de La Salle, de la Facultad de Ciencias Empresariales. Eso nos va llenando como de un conocimiento y una experiencia que nos ha permitido transmitir a las personas del Oriente Antioqueño, aquí en el Retiro, en La Unión, en Mesopotamia y en diversas partes de Colombia. Entonces, cuando nos reunimos con Álvaro, con Robinson y con Luis H., vimos que había algo que nos unía, que era el servir e inspirar a las personas para que podamos hacer una transformación del capital social que se requiere en este momento. Estamos polarizados en todo, como lo dice muy claramente Robinson, no podemos ser de un bando o del otro bando, ni del centro o de la izquierda o de la derecha. Tenemos que trabajar en conjunto para que la calidad de vida de todo ser humano sea realmente un estilo de vida preferencial y no de sobrevivir. Así es, muchas gracias. Luis H., te dejé para lo último porque usted ya es amigo de este programa y de esta casa Conecta, y quisiera que justamente volviéramos nuevamente a contarle a la comunidad, a la gente, específicamente cómo ha sido esa dinámica de la red, cada cuánto se reúnen, qué actividades, digamos, aparte de lo que ya nos mencionaban don Francisco, don Álvaro, Robinson, han venido haciendo durante este año, porque ya hace casi un año que usted nos acompañó también en el programa. Gracias, Camilo, por la invitación, de verdad muy complacido de estar hoy con ustedes. La Red Vencer se inició hace 4 años. En este momento yo considero que estamos en un punto muy importante y más para la situación que se está viendo en el país, porque lo que nosotros traemos a colación es la unión, es la concertación, es ponerse en el lugar del otro, es entender de que todos esos talentos que Dios nos ha colocado, tenemos que hacer uso de ellos, un buen uso de ellos. Y la verdad, la Red Vencer ha venido paulatinamente creciendo, pero no es con un ánimo de volver esto un grupo muy grande, sino que simplemente queremos que las personas en su mismo interior sean tocados y entiendan de que la grandeza de cada uno y que lo mejor que uno le puede dar al universo es ser la mejor versión de sí mismo. Y por eso se dice mucho por ahí de que no hay que dar el pescado sino enseñar a pescar. Cuando una persona de pronto despierta su interés y empieza a escudriñar dentro de sí mismo y entender de que es que esa situación de esperar que los demás le den para poder hacer es lo que de pronto nos tiene muy atrancados. Cada uno tiene una cantidad de valores, de cosas muy grandes que puede transmitir y dentro de sí beneficiarse de ellas, y es lo que queremos nosotros tocar en cada cual. Hombre, despertar y sacar a flote una gran cantidad de condiciones positivas y extraordinarias que cada ser tiene, pero que muchas veces no confiamos en nosotros mismos. Y de hecho, pues ha sido un proceso en este momento que ha venido, como dice por ahí la diosidencia, hay una palabra por ahí que se las dejo para que la estudien, se llama la serendipia, y es encontrarnos las personas apropiadas en el momento cuando uno no las estaba ni buscando. Y eso es que el mismo universo se confabula al favor de uno cuando uno va en un beneficio de la humanidad, y por eso este grupo ha crecido, pero con una clara orientación y norte, y es servirle a la humanidad. Así es. Robinson, ahorita decía yo al inicio del programa y recuerdo que cuando usted empezó, digamos que en su carrera política,
era muy interesante porque fue muy innovador, muy diferente a lo que pues tradicionalmente se venía, y quiero suscitar esa etapa de su vida porque usted tiene una formación profesional, digamos, que no está directamente ligada al humanismo, a todo este trabajo, digamos, comunitario específicamente, más el área pues de la ingeniería, en fin, otros campos, pero ha sido muy interesante porque realmente su trayectoria ha estado ligada al ser, a las personas, al encuentro, a esa manera de tejer, y quisiera que justamente contextualizáramos un poco sobre ese significado de lo que es el ser, de lo que es esa otredad, ese tejer que se hace en el trabajo que vienen haciendo ustedes. Importantísimo el contexto que le das a la pregunta con relación al ser. Resulta que una nación está conformada por seres humanos. Si nosotros desaparecemos a los 50 millones que habitamos este hermoso territorio llamado Colombia, pues ya no seríamos un país, no seríamos una nación. Es decir, la materia prima que conforma un país es el ser humano, y creo que es lo que más descuidado tenemos. Entonces, en esa trayectoria, que bien dices tú, que de pronto estaba más enmarcada hacia el emprendimiento, lo empresarial, pero nunca desvinculada desde lo personal, porque cuando estábamos por allá en bachillerato, 14 años tenía yo, recuerdo, cuando hablaban de los grandes pensadores, yo me hacía una pregunta, pero ¿por qué los grandes pensadores son de otro lado y no de Colombia o de Latinoamérica? Y decía, ¿por qué nosotros no tenemos derecho a pensar, a reinventar? Y yo decía, pues cuando yo nací el mundo ya estaba hecho y nadie me preguntó si estaba de acuerdo. Por lo menos déjenme opinar cómo creo yo que también puede llegar a ser el mundo. Y desde ahí nació una necesidad de trabajar con el ser humano, de darme cuenta que en mi imperfección veía que era un reflejo también en los demás seres humanos, mi familia, mis amigos, y yo decía, esto tiene que cambiar, ¿verdad? Y ahí es donde la red tiene un propósito. Nosotros sabemos que no vamos a transformar a nadie, vamos a inspirar, que es diferente. Luis H. dice una frase que me parece muy al lugar. Él dice, una palabra puede cambiarle la vida a una persona, lo puede poner a reflexionar, una sonrisa puede evitar un suicidio, un abrazo puede devolverle esperanza, o sea, y son pequeñas cosas, ¿cierto?, que llamamos nosotros hilos, que necesitamos ahora comenzarlos a tejer. Y desde ese punto de vista, la red se ha puesto la tarea de sumar mentes, corazones y conciencia que le estemos apuntando a esto, porque es que estamos en un proceso de transición como humanidad. Y en ese proceso de transición estamos hablando como un despertar, una primavera, llamémoslo así, del ser espiritual, en donde muchas personas, no importa si es empresario, si es político, si es un trabajador, si es una ama de casa, hay algo que está pasando por dentro que lo está llamando a transformarse, a cambiar. Y eso no depende de un grupo, de una persona, eso es algo espontáneo que se está dando a nivel del planeta, y vemos que mucha gente está haciendo cosas hermosas, cosas que no se ven, cosas que no se muestran, pero que es importante que ojalá nosotros las empecemos a apreciar, porque por ahí hay un camino, una alternativa que no hemos explorado, ¿cierto? Nos hemos ido por otras que nos han ido dividiendo, confrontando, y bien lo decían mis amigos acá ahora, la división constante, la guerra constante. Vemos hoy el mundo pues con tensión por lo de Ucrania, lo de Rusia, Inglaterra, Estados Unidos, y vivimos de tensión en tensión, y entonces ahí donde la red Vencer se pregunta, bueno, ¿y dónde está el ser en medio de todas esas discusiones sociales, políticas, económicas? Y desde ese punto de vista es que nosotros le apuntamos a que el tejido tiene que partir de ahí, de ese ser. En ese mismo sentido quisiera, don Francisco, usted ahorita mencionaba su experiencia en el área, digamos, privada, pero también en el área académica. Digamos que vivimos en una sociedad donde desafortunadamente a veces es muy difícil el trabajo interdisciplinario, esa conexión que debe tener un territorio, además entender lo que significa territorio. Y en ese sentido quisiera que usted nos hablara de cómo realmente hoy las personas, digamos que en la diferencia, debemos de propiciar esos encuentros, porque creo que el reto está ahí. No solo digamos que en reconocer al otro, sino también darle la oportunidad que así sea diferente,
se pueda trabajar. Y le mencionaba justamente esos dos campos, que a veces como que creemos que lo privado no puede trabajar con lo público, que el que está y tiene este pensamiento político no puede juntarse con el otro. Creo que hay un mensaje muy importante de trabajar hacia generar, digamos, que esos encuentros, que creo que es lo difícil. Indudablemente se requiere la decisión y la voluntad de hacerlo, en trabajar en forma armónica, en conjunta, todos los sectores que forman una nación. El sector social, el sector de gobierno, el sector financiero, el sector productivo, en fin, el sector académico. Todos somos interdependientes y realmente lo que se está buscando desde la Red Vencer es que el ser como tal tiene una dignidad que entre todos nos hemos encargado de desbaratarla. Tienen una identidad que se están creando un montón de tribus que no contribuyen absolutamente nada a un desarrollo armónico de una sociedad. Entonces, lo que queremos es buscar una armonía en el ser para que él, a través de sus modelos de principios y valores universales, pueda ser un buen ciudadano, un buen hombre o una buena mujer, que lo rijan unos principios que sean correctos, unos principios idóneos de justicia, de calidad y sobre todo algo vital, es el elemento para vivir en armonía como Dios manda realmente. Pero hay diversas corrientes que nos han llevado hacia muchos pensamientos diversos, hacia focalizarnos y cómo contrarrestar al otro con sus ideas y sus aspectos o su visión particular, desconociendo que cada hombre y cada mujer nacimos con un propósito. Y nosotros lo que queremos es inspirar a estos hombres y a estas mujeres, desde los niños, adolescentes, jóvenes y hombres de edad como nosotros, a que ese propósito lo pongamos en función de una ciudad, de un país, de una nación. Quisiera, y esta pregunta pues quiero que inicie don Álvaro, pero cualquiera de ustedes quiere igualmente, digamos, que propiciar ese diálogo y sumarse a la respuesta. Y quiero que hablemos de esas herramientas, porque hemos hablado de inspirar, hemos hablado de, por medio de algunos actos, generar en las personas reflexiones, transformaciones, pero quisiera que desde la experiencia personal, desde lo que ustedes han hecho en sus labores como profesionales, en familia, ¿cuáles creen ustedes que realmente son las herramientas que tenemos hoy como seres humanos para realmente poder inspirar, para poder realmente hacer cambios? Y reitero, bien pueda don Álvaro y para todos. Camilo, la experiencia personal, te voy a hablar de la experiencia personal. Para mí la mejor herramienta que nosotros tenemos en uso permanentemente es el poder escuchar a las personas en el ámbito en el cual ellos están, ¿sí? No dejarme llevar porque me contaron que es así, que es así, que es por aquí, que por... No, simplemente conocer directamente de la persona cuál es su real circunstancia de vida y cuáles son sus intereses, qué es lo que esa persona quiere. Las personas en general tenemos un problema de conocimiento y esa falta de conocimiento no nos deja llegar a encontrar lo que es nuestra misión de trabajar con el ser. Hay que llegar a la persona de una forma tal de poderle encender una chispa en su vida que le permita entender: yo también puedo, yo también soy ser, porque es que generalmente el ser está perdido porque nosotros somos personas con un número de identidad y eso creemos que somos, pero nosotros no estamos ahí en eso, nosotros estamos más allá, es ir al interior, no manejar el exterior de las personas, es manejar el interior para poder, ¿no es cierto?, ayudar a desarrollar ese ser. ¿Alguien más de pronto quiere hablar de esas herramientas que utiliza la red, pero también a nivel personal? Camilo, yo considero que como todo padre de familia, la mejor manera de uno transmitirle a los demás algo que uno desea que las personas se comporten, ¿no?, es el ejemplo y ser consecuente
con lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Mal haría uno venir aquí a hablar y decir, bueno, o en las reuniones y las charlas que tenemos, que las realizamos todos los miércoles, donde se toca un tema específico y muy especialmente del ser, ¿cierto? Pero lo que necesitamos es personas que practiquen lo que predican. Y es donde este mundo está tan convulsionado, porque si por ejemplo, cuando tú estás en tu casa con tu hijo, tú le puedes decir 10 veces no hagas esto, pero si tú lo haces, ¿con qué autoridad pides que no se haga? Y es donde se perdió la autoridad en este momento, no solamente en el nivel de los gobernantes, sino a nivel de las personas en general, que no somos como muy consecuentes, y de eso se trata la red, de que todos los días afiancemos más ese ser, de que seamos consecuentes, de que miremos el bien de los demás, de que hay una frase que Cristo nunca pues dejó de expresarla, es que todo lo que le hagas a los demás te lo haces a ti. Y si eso lo lleváramos dentro, esto sería un paraíso. Eso es básicamente, es inspirar a las personas, es ponerle es prender esa chispita que entienda de que todo lo que tú puedas hacerle en beneficio de las personas se te va a retribuir con creces. Así es. Hay algo interesante que quisiera contar también Luis H. y Robinson y Álvaro y Camilo. Es que primero que todo tenemos que tener confiabilidad en lo que hacemos. Si nosotros todo lo que desarrollamos tenemos la plena confiabilidad, la gente va a creer en lo que está viendo. Segundo, tiene que haber coherencia, bien lo dijo Luis H. Si no somos consistentes y coherentes de lo que hacemos y decimos, fallamos completamente. Y algo muy, muy, muy importante, tenemos que ser totalmente disciplinados. Si no hay disciplina en una transformación, no se logra ningún resultado. Desde la Red Vencer hemos hecho y hemos desarrollado programas conjuntos. Por ejemplo, uno se llama Misión Antivirus, dirigido a adolescentes y jóvenes, donde se le enseña a identificarse el ser en su interior, Álvaro, como tú lo has dicho perfectamente, para ser y tener. Hoy los jóvenes quieren es tener. No importa lo que tengan que hacer, solamente tener. Pero ya a nivel de personas adultas, tenemos un programa que se llama Misión Carácter, que es, tenemos que tener un carácter, ¿para qué? Para tener una visión. Y cuando tenemos una visión clara, tenemos que ser algo que nosotros decimos muy claramente, tenemos que ser decididos, tener el coraje de hacer lo que queremos hacer para ser líderes integrales como los que queremos presentar a través de la Red Vencer. Qué importante. ¿Algo más, Robinson? Sí, ahí complementando lo que dicen mis compañeros es clave. Yo sé que hay personas que esa pregunta que tú acabas de hacer la tienen, bueno, yo quiero mejorar, yo quiero cambiar, yo quiero transformarme, porque todos tenemos problemas y estamos preocupados mucho por lo de afuera. Por ejemplo, hoy nuestro país está preocupado, ¿quién va a gobernar? Y la pregunta sería, ¿quién gobierna tu vida? Es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Quién gobierna mi vida? ¿Me gobierno a mí mismo, a mis emociones, a mis pensamientos? Y desde ese punto de vista, estas herramientas que nos han compartido van a servir mucho para la reflexión. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy con el ser humano? No nos conocemos, no sabemos quiénes somos, por qué nacimos. Únicamente nos dedicamos pues, a lo que mecánicamente aprendemos en la vida, pero se nos olvida. Entonces vivimos en lo urgente, en lo importante, pero se nos olvida lo esencial. Y ahí yo les diría, revisen esa parte. ¿Cierto? Le dedicamos 70% de nuestra vida a lo urgente, un 20% a lo importante y si nos va bien, un 10% a lo esencial. Yo le diría, cambiemos la fórmula, dediquémosle un 70% a lo esencial, un 20% a lo importante y seguramente lo urgente se va a ir reduciendo hasta un 10%. Y sería una herramienta muy puntual complementando con lo que han dicho nuestros compañeros en este momento. Muy bien, hoy estamos acompañados por integrantes de la Red Vencer acá en nuestro programa. Realmente ha sido un diálogo que muy seguramente tanto a ustedes como a mí nos ha generado importantes conceptos, conocimiento, pero sobre todo reflexiones. En ese sentido, queremos invitarlos para que
continuemos en compañía de nuestros invitados en el siguiente programa, donde estaremos hablando de algo también muy importante. Vamos a conocer qué es Siros y vamos a seguir hablando de la red Vencer. Así que, señores, muchas gracias. Vamos a parar, por decirlo de alguna manera, en este momento para despedirnos de este programa, pero ya saben, la próxima semana vamos a continuar con nuestros mismos invitados y hablando de este tema tan importante y sobre todo invitándolos a ustedes para que cada vez estemos más conectados, como lo han expuesto nuestros invitados, con el ser. Así que muchas gracias, señores, por primer momento en el programa. Gracias. Dentro de 8 días a los televidentes nos van a volver a ver y pues los invitamos para que sigan con la programación de Conecta. Muchas gracias.